Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal, es un placer estar con todos vosotros y vosotras, una vez más, para aprender y compartir estos momentos juntos. La verdad es que hoy he pasado un día con mucho frío, tiritando desde buena hora de la mañana, de primera hora, y la verdad que se me ha hecho un poco larga la jornada, pero aquí estoy para cumplir con el hábito, con el objetivo que me establecí, y ya veis, al final la cuestión es encontrar aquellas cosas que te acerquen a realizar aquello que debes hacer con disciplina, ¿no? E incluso en esos días, sobre todo, que te apetece menos, que no te encuentras del todo fino, no estás bien, pues en esos momentos es cuando la disciplina sale ahí, a flote, y te impulsa para convencerte de que realmente quieres hacerlo, para sentirte bien contigo mismo, para afrontar tu compromiso y llevarlo a cabo. Así que nada, si me veis ahí un poco espeso, pues no me lo tengáis en cuenta, pero realmente cuando hago estos vídeos quiero que sea algo natural, algo que no sea impostado, que no sea forzado, que sea real, al fin y al cabo, ¿no? Sé que hay miles de personas que editan mil cosas en los vídeos, que hacen mil cortes. Como veréis, en mis vídeos no hay cortes, es todo de una sola tirada, quede como quede. En algún vídeo también tendrá algunos errores, por supuesto, de concepto, alguno que me entrecortaré, como habéis visto en más de una ocasión, pero al fin y al cabo quiero ser real y quiero mostrar algo que de verdad sea creíble para todos vosotros y compartir también mis vulnerabilidades, por supuesto, como persona, que todos las tenemos. Dicho esto, estoy preparado para compartir con vosotros para mí, una obra muy interesante en relación a las ventas y sobre todo a la negociación, más quizá a la negociación en sí. Creo que es un autor que os va a gustar y el documento que os traigo creo que os va a convencer muchísimo. A mí, por lo menos, le tenía muchas ganas a este libro y las ideas que en él he encontrado, la verdad es que permiten afrontar o situar y ver la perspectiva de las ventas o de la negociación en sí desde otro punto de vista que hasta ahora no había logrado llegar. Así que, sin más dilación, os presento hoy la obra de hoy, que es Rompe la barrera del no, de Chris Voss, que es un autor norteamericano, que además es empresario y trabajó en su momento en el FBI, como negociador del FBI, con esas situaciones extremas donde de algún modo, pues bueno, debes afrontar situaciones al límite de la vida y la muerte y donde él debe negociar con aquellas personas que comprometen la situación y que comprometen muchas veces la vida de muchísima gente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una persona especialista en negociar con gente que ha sido capaz de tomar un avión, al piloto de un avión y de comprometer todas las personas que en él iban, ¿no? Para que os hagáis una idea un poco aproximada de en qué casos extremos Chris Voss se veía implicado y trabajaba anteriormente en su etapa en el FBI. Dicho esto, el libro que os traigo hoy, el documento, que es Rompe la barrera del no, que os lo recomiendo y lo podéis apuntar porque es realmente sumamente interesante, nos habla sobre todo y nos plantea aquellas lecciones que el propio autor, que Chris Voss, ha desarrollado en diferentes situaciones de su vida, especialmente como ex negociador del FBI, ¿sí? Lo que nos dice el autor es que esas técnicas que él aplicaba en el FBI son de aplicación y transferencia también a nuestra vida personal, es decir, que son técnicas de negociación y de trato personal que pueden ser utilizadas o puestas en práctica en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito personal, con lo cual doblemente útil, en nuestro caso, el poder aprender de estas ideas, de estas herramientas y esperemos poder poner en práctica algunas de ellas, aunque sea en casos no tan extremos como propio Chris Voss, por supuesto. En este caso, Voss lo que nos presenta es los principios de negociación del más alto nivel y que permiten de algún modo llegar a transformar la forma en que las personas abordamos las conversaciones, sobre todo aquellas más difíciles, aquellas que cuestan de llevar a cabo porque comprometen muchísimo las dos partes y que puede de algún modo acabar, ¿sí?, en algo difícil de asumir o una situación realmente delicada. Dicho esto, la idea, de algún modo, es lograr, como el propio nombre del libro indica, romper la barrera del no, nos indica que el no debe de ser visto, es el primer punto que toca el libro, ¿no? Que el no debe ser visto como un obstáculo o como un freno en sí. No debe ser una excusa para dejar de pelear o dejar de perseguir aquellos objetivos que nos hemos establecido, ¿no? Por lo tanto, el poder del no es ver en el no la oportunidad
de que la otra persona que nos contesta de forma negativa en algún momento a nuestras ideas, a nuestra visión, simplemente Chris Voss nos invita a pensar y reflexionar de que el no indica que la otra parte está realmente involucrada en esa negociación, en ese proceso. Y nos invita a pensar y llegar al punto de que con esta motivación, con este tomar parte de este proceso, esta persona que de entrada quizá nos ha dado la negativa como respuesta, puede evolucionar, puede ir más allá, ¿sí? Y que el no puede ser la puerta para nuevas oportunidades. No tiene por qué finalizar con el no en sí. Debemos saber indagar, avanzar y lograr que ese no temporal o momentáneo se convierta en oportunidades más adelante, con paciencia, con buen trabajo y con aplicación de varias técnicas que iremos comentando si os parece, ¿vale? De algún modo también el no es el hecho de saber que la otra persona está implicada en la conversación y saber que la otra persona también está ahí para poner sus límites, ¿sí? Para poner las cartas boca arriba en la partida y saber a qué nos atenemos, saber cómo respira la otra persona, saber qué está buscando o qué está persiguiendo, y en base a eso nosotros hacer nuestra parte del trabajo, que es, al fin y al cabo, sortear esas pequeñas barreras que nos permitan convertir ese no inicial en un sí final, ¿sí? Así que, si os parece, cuando si os dé la oportunidad de interactuar con un interlocutor y recibáis el no como respuesta, que sepáis que es una buena señal y que es un punto de partida, sin más. No lo deis o descartéis como algo definitivo, ni mucho menos. Es el principio del camino, por decirlo así. Otro concepto que toca Chris Voss en este libro nos habla del concepto de lo que él comenta o define como tácticas de anclaje. Básicamente, estamos hablando de anclar una conversación, ¿sí?, con la otra persona, con el interlocutor, pero desde un punto de vista que permita establecer un marco de referencia, un punto inicial cómodo, fluido, para las dos partes, ¿sí? Y eso se consigue, o se basa, en ser capaces nosotros de presentar una oferta, una propuesta suficientemente fuerte, ¿sí?, como para poder llegar a influir en los pensamientos o ideas de la otra persona. Pero sin que lleguemos a ese punto de que la otra persona vea en nuestra conducta un acto o una metodología realmente agresiva, ¿sí? Es decir, jugamos bien las cartas, presentamos una oferta o una propuesta realmente justa, atractiva, potente, pero sin entrar en el parámetro o la zona de poder denominarlo como tácticas agresivas, ¿sí? Hay que mantener esa puerta abierta a que la tensión se reduzca lo máximo posible, porque esa será la vía de entrada que utilizaremos para ir progresando dentro de esa interacción y hacia nuestros objetivos, los que hemos establecido, ¿sí? De este modo, el anclaje en sí se considera solo un precio inicial que hay que pagar. Es simplemente el aplicar una estrategia mental que nosotros hemos creado para que la otra persona pueda llegar a ver nuestra propuesta con buenos ojos. Que sea una propuesta que la otra parte pueda entender y pueda ver fácilmente como una propuesta justa, razonable, sin más. Es un primer punto de partida para que no nos cierren la puerta, para hacer pensar a la otra persona acerca de aquello que le hemos propuesto y empezar ahí a jugar la partida, porque al final, en la negociación, al final es como una partida de ajedrez en que cada gesto es controlado, cada gesto tiene un significado y una repercusión, y a veces un mal gesto acaba con tu partida. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de cada movimiento en ese tablero, ¿verdad? Y ir jugando tus cartas de manera que seamos conscientes de que tras cada movimiento el objetivo es acercarnos poco a poco, progresivamente, a la otra persona. Esa sería la idea. De ahí que establezcamos tanto un tono distendido, ¿sí?, que no sea rígido, que no sea tenso, y a la vez dejar claras las expectativas desde buen principio, porque eso lo que va a hacer es darnos ventaja en esa disputa, en esa partida. Nos dará una ventaja significativa y que contribuirá finalmente a acercarnos mucho más a lograr el sí final, ¿sí? Por otro lado, como tercer punto importante del libro, y como otra estrategia que comenta Chris Voss, nos habla de la técnica del mirroring, o en castellano, el espejeo. Ser el espejo de la otra persona. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en que cuando estamos escuchando la conversación, los puntos de vista o las ideas de otra persona, nosotros, de manera sutil, no repetitiva, no repetir hasta la extenuación, sino
hacerlo de manera genuina, encontrar bien esos momentos y utilizarlo en el momento que toca, lo que haremos en este espejeo es repetir las últimas palabras que nos ha dicho la otra persona. De esta manera lo que conseguimos es que la otra persona tenga la certeza de que estamos escuchando y poniendo en valor todo aquello que nos está diciendo. Y con esta técnica logramos lograr una conexión emocional mucho mayor con la otra parte. Eso lo que hará será que la tensión que pueda haber en ese momento, ¿sí?, se reduzca significativamente, que impere un ambiente cordial, correcto, positivo, y la otra persona verá en nosotros una persona con escucha activa, que realmente no somos aquel perfil de persona que vamos con nuestra movida, con nuestra historia, con nuestro cuento, que lo vomitamos ahí de cualquier manera, independientemente o sin tener en consideración lo que dice la otra persona. Cuando utilizamos el espejeo, simplemente repitiendo esas 3, 4 últimas palabras, conseguiremos que la otra persona se dé cuenta en ese mismo momento de esta persona me está escuchando, esta persona me está dando importancia. Y ahí es donde generamos ese vínculo fuerte que nos va a acercar mucho más, de manera significativa, a lograr arrancar el sí de esta persona. Así que esa conexión emocional se verá incrementada notablemente y ahí es donde ganaremos peso dentro del propio proceso. Además, en esa táctica del mirroring o espejeo, también cuando decimos esas 3 últimas palabras que nos ha dicho la otra parte, también ofrecemos la oportunidad a la otra persona que mientras estamos verbalizando esas 3-4 palabras, la otra parte piense y vaya más allá para plantearnos un nuevo escenario, una nueva idea o replantearse sus propias ideas. Es decir, que es una manera también de ganar tiempo por nuestra parte y, a la vez, poner el balón en su tejado, ¿no? Es como decir, toma la iniciativa, te toca mover a ti, te toca mover pieza, como diríamos en el ajedrez, ¿no? Así que de algún modo ganamos tiempo, logramos un ambiente distendido, conectamos emocionalmente y además ganamos ese tiempo que permitirá también a otra persona darle vueltas a su propia idea y lograr entrar en nuevas situaciones que puedan ser favorables para las dos partes, pero sobre todo también para la nuestra. Porque al final debemos perseguir también nuestro objetivo, ¿no? Sin olvidarnos de eso. Por otro lado, y como otro punto importante que Chris Voss nos expone en este libro, Romper la barrera del no, nos habla de lo importante que son las preguntas calibradas. ¿Qué significa? Estamos hablando de que las preguntas calibradas son aquellas preguntas abiertas que generamos a la otra persona, pero son como unas preguntas trampa. ¿Por qué? Porque esa pregunta calibrada que lanzaremos a la otra persona será una pregunta que no podrá ser respondida ni con un sí ni con un no. Es decir, es una pregunta antimonosílabos. Es de alguna manera de algún modo, es como un señuelo, ¿sí? Es como una pequeña trampa que lanzamos para que la otra persona no pueda salirse rápidamente con un sí o un no y deba indagar y deba desarrollar mucho mejor su respuesta. ¿Sí? Es como dejarlo sin escapatoria y lograr que esa persona nos dé mayor información sobre aquello de lo que estamos hablando. Porque al final, amigos, es lo que hablamos, la información es poder. Y cuando tenemos cierta información en nuestro poder, podemos encontrar estrategias, acuerdos o ideas más favorables y mejores para lograr ese acuerdo final con esa persona. Por lo tanto, es como, de algún modo, para que nos entendamos, tirar de la lengua a la otra persona para que te diga y te dé pequeñas pistas y que tú puedas recoger esas ideas y luego ponerlas en práctica con tus estrategias, técnicas pertinentes y lograr llegar a buen puerto, para que nos entendamos. Entonces, para que os hagáis una idea, ¿qué podría ser considerada, por ejemplo, una pregunta calibrada? Pues sin ir más lejos, ¿cómo vamos a hacer para que esto funcione? ¿Sí? Como veis, es una pregunta que no se puede ser respondida ni con un sí ni con un no, sino que automáticamente obligas a la otra persona a desarrollar, a sentirse importante dentro del proceso y ir a la una contigo a encontrar una solución común, para el bien común, ¿verdad? Porque al final, en una negociación, ambas partes deben ceder para lograr un objetivo común. Así que es, ¿cómo vamos a hacer para lograr ese objetivo que nos hemos marcado? Y la otra persona ya te propone cosas, te propone ideas. Otra propuesta de pregunta calibrada. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? A partir de ahí, la otra persona te está dando recursos, ideas, ¿sí? Te está poniendo las piedras sobre las cuales tú luego vas a ir pisando
sólidamente y avanzando para lograr tu objetivo. Es como que te está dando la solución a la pregunta del examen, de algún modo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo para resolver ese problema? Pues, oye, la otra persona, si realmente tiene interés, que creo que sí, te dará pistas. Y con esas pistas, tú te agarrarás a ellas para ir acercándote a tu objetivo. ¿Sí? Como veis, al final son estrategias que quizá pensáis, sí, bueno, pero esto es negociación, es un ex FBI y tal. Como os he dicho, no hay que preocuparse, porque son herramientas y técnicas que pueden ser aplicadas también a la vida personal. No hay que sea a efectos tan dramáticos o a causas tan importantes o tan al límite para poder aplicar estas técnicas. Así que viene bien el tomar alguna de esas ideas, tomar papel y boli, apuntarlas y luego ponerlas en práctica. Siempre está bien y es curioso el ver los resultados impactantes que hay detrás. La verdad que os lo recomiendo. El punto 5 que destaco del libro también y que creo que es muy importante es la técnica que Chris Voss denomina como no me hagas decirlo. ¿De qué se trata? Es interesante, la verdad. Esta técnica tiene que ver especialmente con cómo lograr generar que la otra persona o la otra parte tenga la necesidad imperiosa de reafirmar su idea o su visión, pero sin hacerlo de una manera directa. ¿Qué quiero decir? Cuando logramos poner a la otra parte en una posición donde esa persona debe decir algo difícil, como puede ser, oye, nos tienen que decir que no, les cuesta, es una cosa complicada de decir, a veces un no rotundo, ¿verdad? Es difícil. Pues cuando logramos poner a esa persona en esa situación, le damos ciertamente ese poder dentro de la interacción para poder decir algo contundente, algo que quizás no nos guste, pero de una manera que no se genere una confrontación entre nosotros. Es decir, de algún modo le permites, sientas las bases, le facilitas el hecho de que esa persona, si así lo piensa, pueda decirnos no de manera clara. ¿Sí? Y diréis, oye, ¿y eso para qué? Vamos más allá y si os parece indagamos un poco más en lo que nos comenta el bueno de Chris Voss. ¿Sí? Lo que nos dice el autor es que esta forma de interactuar, o esta técnica, por decirlo así, lo que pretende es dotar o dar el control de la conversación sin que la otra parte perciba o se dé cuenta de que en realidad lo que estamos haciendo es guiar nosotros ese ritmo de la conversación y llevar ese terreno a donde nosotros queremos. ¿Vale? Es como dar la falsa sensación de que tú controlas la situación, pero en realidad la llevo yo. Si os fijáis, el ejemplo del no me hagas decirlo, es muy recurrente en muchas películas, las típicas películas donde hay el malo, malísimo, ¿no? Que de algún modo pilla piloto de un avión por banda, ¿no? Como hizo el propio Chris Voss, que se ha visto en situaciones de este tipo, situaciones dramáticas, ¿no? Y de algún modo le vende la moto de, no, pero yo sé que tú aquí mandas tú, sé que tú estás al mando. Realmente lo que hacen los negociadores es eso, ¿no? Dar la falsa sensación de poder dentro de la interacción a la otra parte para llevarlo a nuestro terreno. ¿Qué es lo que pasará luego? Seguramente, si esa persona tiene esa falsa sensación de poder dentro de la interacción, actuará de manera más comedida, menos extravagante o menos reactiva, y eso nos permitirá ganar un tiempo para ir pensando en soluciones que permitan resolver aquel conflicto de la manera menos tensionada posible o menos traumática posible. ¿Sí? Es decir, no, sé que mandas tú, yo haré lo que tú me digas. Pero, por otro lado, trabajamos en soluciones, en estrategias que reviertan ese conflicto, esa situación que hay en ese momento. Por lo tanto, es como de algún modo engañar, ¿sí?, a la otra persona, porque simplemente lo que hacemos es guiar nosotros las cosas por nuestro lado, hacia nuestro terreno, pero de manera sutil y de manera camuflada, por decirlo así. ¿Vale? Otro elemento interesante que explora y toca el libro es algo que a mí me parece de suma importancia, no sé si lo compartiréis conmigo, que es el uso del silencio. El silencio es una herramienta realmente potente para enfatizar ideas, pero también para que cuando interactuamos con alguien, para muchas personas el silencio es realmente incómodo.
Y luego, fruto de eso, salen los típicos comentarios de dos personas que coinciden en un ascensor, no se conocen, no soportan el silencio, y una de ellas, que se ve realmente incómoda, dice: pues parece que ha quedado hoy un buen día, ¿no? ¿Sí? Bueno, típico, ¿verdad? O hoy hace frío hoy. Sí, sí, hace mucho frío. Es como romper esa incomodidad. Entonces, cuando estamos en una negociación, en un proceso de interacción con otra persona, muchas veces, para ciertas personas, es realmente incómodo ese silencio. Con lo cual, lo que nos dice Chris Voss es que debemos utilizar sabiamente esos silencios como herramienta a favor de nuestros objetivos. Es decir, debemos exponer nuestras ideas, nuestra visión, nuestra perspectiva, pero mucha gente siente la necesidad de llenar el vacío de la conversación. Cuando hay silencio, deciden meterle palabras, y a veces ni las piensan. ¿Sí? Es simplemente rellenar el vacío que existe en la situación y en la conversación. Pero es precisamente en ese momento cuando ciertas personas, para rellenar ese vacío y empiezan a hablar de cosas, al hablar, porque se sienten incómodas, nos dan muchas pistas y mucha información que luego nosotros podemos utilizar a nuestro favor. ¿Sí? De algún modo ellos a veces descubren sus cartas simplemente por no estar en silencio, por evitar esa situación de incomodidad que están padeciendo en ese momento, ¿verdad? Así que nada, recordad que al final el silencio son los silencios bien jugados, son incluso más efectivos que las propias palabras muchas veces, ¿sí? Y hay que jugarlos de manera genuina, de manera adecuada. Daros cuenta, quizá, otro ejemplo que os puede servir muy a las claras para entender esta idea, fijaros como en la radio, un medio como la radio, los silencios no existen. Por lo tanto, cuando hay alguien en la radio que está interactuando y una persona queda en silencio, automáticamente se genera una situación tensa con cierto poder para aquella persona que no está contestando. Esa intriga que hay detrás de saber que algo pasa ahí, ¿no? Pues eso es lo que debemos jugar a nuestro favor, ¿sí? Acercarnos y permitir que la otra persona rellene con información ese silencio. Y esa información es la que vamos a utilizar nosotros de manera sabia para luego ir a buscar la rendija y jugar nuestro partido de la manera que más nos interese y utilizando las herramientas que mejor nos vayan para cada situación. Por último, el libro también toca un tema que presenta la idea del no reconfortante, que también es muy interesante. ¿Qué significa? El no reconfortante es una táctica que de algún modo permite dar al interlocutor, a la persona con la que estamos en contacto y estamos interactuando, la oportunidad de rechazar algo, pero de una forma que les haga sentir cómodos, que tengan esa confianza para decir, pues, oye, no me interesa, o este momento no lo veo, ¿de acuerdo? De esta manera, Chris Voss nos propone diferentes opciones, por ejemplo, como ejemplo, podéis apuntar algunas de ellas que son bastante claras y significativas. Una pregunta, por ejemplo, que nos propone el autor es decir, en lugar de decir, ¿está dispuesto a ofrecer esta oferta? Perdón, ¿está dispuesto a aceptar esta oferta? Lo que nos propone Chris Voss es hacerlo de la siguiente manera. ¿Hay algo que le gustaría cambiar en esa oferta para que sea más aceptable? ¿Lo veis? Al final, el punto es el mismo, pero la manera en que lo afrontamos y lo planteamos cambia radicalmente. La persona que lo escucha, a través de la segunda pregunta, que es quizá menos incómoda y está más abierta al diálogo y a esa comodidad, hacemos que se sienta cómoda, segura, importante dentro de esa pregunta que le hemos realizado, y a partir de ahí le ponemos esa bandeja de plata o esa alfombra roja para que la otra persona pueda expresarse de una manera tranquila, fluyendo, incluso de algún modo, a través de esa sensación de control que tendrá la otra persona, lo que haremos es que la otra persona esté mucho más segura, o deba estar mucho más segura a la hora de poder rechazar nuestra propuesta. Y es que cuando logramos evitar esa confrontación dentro de la interacción, lo que hacemos es reducir también la resistencia que puede haber por la otra parte. Porque si somos muy agresivos y planteamos una estrategia muy de cuerpo a cuerpo, muy de no dejar tiempo a otra persona, ganar el espacio o intentar
de algún modo lograr o perseguir el hecho de tener la razón en cada interacción o dar lecciones de vida a la otra persona que pretendemos que nos compre, ¿sí? Al final lo que hacemos es confrontar a la otra persona, generar un clima de tensión innecesario y que va en contra de todas de nuestro objetivo, que al final es vender algo o lograr el sí de esa persona. Con lo cual, al final, si os fijáis, son técnicas, son estrategias donde debemos llevar el partido a nuestro terreno, pero también lograr que la otra persona pueda sentirse cómoda, que se sienta importante dentro de la interacción, que sienta que es escuchada, que se respeta, que su voz tiene todo el peso del mundo, y también el formular palabras, frases y generar contextos donde estas personas puedan aportar y se les invite a aportar sabiendo que la resolución final no depende solo de nosotros ni de ellos, sino que somos un equipo y buscamos el beneficio de las dos partes. Es decir, debe ser un win-win, para que nos entendamos, ¿sí? Y de esa manera es, oye, yo hago esto y gano esto, pero si te das cuenta, si apliquemos esto otro a la vez, tú también estás ganando. Con lo cual nos interesa a las dos partes, ¿sí? ¿Por qué no hacerlo? ¿Sí? Sería esa la pregunta final. ¿Por qué no hacerlo cuando ganamos las dos partes? Así que un poco esa sería la idea o las ideas más relevantes, más importantes de este libro, que yo creo que es muy necesario o muy interesante de leer y que, bueno, que destacan muchas anécdotas jugosas, las cuales comentaremos más adelante, porque quiero hacer un vídeo también recopilando algunas de las mejores anécdotas de los diferentes vídeos que os he ido planteando, pero en este caso, como veis, son técnicas que podéis emplear y que no hace falta que estéis en una empresa, corporación y demás, sino que realmente podéis utilizar en pequeña escala en el día a día, en vuestra casa, con vuestros seres queridos, con los más allegados o con personas con las que habitualmente o puntualmente interactuéis. ¿De acuerdo? Así que nada, simplemente finalizaría aquí el libro y el vídeo. Espero que os haya gustado la idea. He intentado, de algún modo, la idea es plantearos diferentes puntos de vista y diferentes visiones sobre el proceso de venta, de negociación, etc. Y aportar un poco más de luz a este concepto que hay y que depende al final de dos personas, a pesar de que algunos piensen que son tan buenos que con su propio trabajo ya ganan la partida. Bajo mi humilde punto de vista, cuanto más entendamos este trabajo como algo en equipo, como más puentes tendamos con otra persona, cuanto más especial hagamos sentir a la otra persona y nosotros pongamos todas las herramientas necesarias para crear estos contextos positivos y favorables, mucho más cerca estaremos de lograr esas ventas, eso sí, y recordad, amigos, que un no solo es momentáneo, puntual, no tiene por qué ser definitivo, puede ser el primer paso para lograr acuerdos futuros. Y el no, como bien dice su autor Chris Voss, al final es la puerta a través de la cual vemos y entendemos el grado de participación y de estar involucrados de la otra persona y también conocer qué límites establece la persona con la que estamos tratando. Y eso al final es positivo porque cuando conocemos quién tenemos delante, sabemos también de qué manera podemos sortear esos pequeños obstáculos iniciales. Así que nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis me gusta, que comentéis la jugada en los comentarios, animaros. Si no estáis suscritos al canal, por favor, hacedlo, es contenido gratuito, estoy aportando valor a la comunidad para todos vosotros y vosotras, y sabéis que al final, detrás de todo proyecto hay tiempo invertido. Por poco que sea, estoy aquí cumpliendo con mi cometido, con mi hábito, con todos vosotros. Espero que os haya servido muchísimo lo que el bueno de Chris Voss nos ofrece en este libro, Rompe la barrera del no, que ya os recomiendo, de verdad, altamente recomendable. Y sin más, os espero ya en el siguiente vídeo. Cuidaos mucho, chao.